Henry Llanes. Gracias, señor presidente. Señores asambleístas, muy importante el informe de la comisión y también lo que han manifestado las diferentes delegaciones de las organizaciones deportivas que han hecho escuchar su voz en esta mañana, han hecho sugerencias, recomendaciones y aportes para enriquecer la ley. A mí me parece que la presencia de ellos es muy válida porque son los miembros que están participando, integrando, liderando a las instituciones que ellos representan. Y claro, el cumplir ese rol realmente enriquece el conocimiento porque las personas más indicadas para dar cuenta de la realidad institucional o de la realidad de cada institución son ellos. Entonces, a mí me parece correcta la recomendación que han hecho ya algunos señores asambleístas de que el criterio, la voz, la recomendación o la sugerencia que han formulado los distintos dirigentes y deportistas en esta mañana sean recogidas en la ley. Ellos, por supuesto, una vez que ya tienen la ley, perdón, el proyecto de ley en sus manos, deberían hacer llegar sus observaciones para el segundo debate. Como todos sabemos, en el segundo debate ya lo que tiene que analizarse es lo que contiene cada uno de los artículos. Ya no hay cómo estar debatiendo asuntos de carácter general, ni divagando en el discurso, ¿no? Sino siendo precisos en el texto de la ley. Eso me parece muy importante que los señores eh, dirigentes y deportistas que han participado en esta sesión y que otros a lo mejor también quieren hacerlo, deberían hacer llegar por escrito sus observaciones. Un segundo aspecto de los proyectos de ley y cuando se transforman en ley, hay leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional y hay proyectos de ley que están en trámite que tienen una cantidad excesiva de artículos. Y la Asamblea Nacional no tiene una comisión para hacer seguimiento del cumplimiento de la ley, para evaluar la ley, para hacer un informe si en verdad las leyes que aprueba la Asamblea Nacional se cumplen al 100%. Y sucede que en la realidad las leyes no se cumplen al 100%. Varias leyes, ¿no? Yo, por ejemplo, porque conozco, hay en el sector petrolero, en el seguro social, hay muchas de las disposiciones de las leyes, de estas leyes que no se cumplen. Y claro, como la Asamblea Nacional no hace un seguimiento, no hace una evaluación del cumplimiento de la ley, realmente desconoce si ésta se cumple, ¿no? No existe una disposición en la ley orgánica de la función legislativa o que tenga alguna tarea, alguna de las comisiones de la función legislativa para que en verdad haga el seguimiento de las leyes. Es un vacío que existe en la legislatura y yo creo que es recomendable que a futuro se deba incorporar para realmente no legislar en vano. Eso me parece, hago yo como criterio dentro de mi participación. Pero hay un asunto que a mí me llama mucho la atención. Cuando se está discutiendo una ley, cuando se está trabajando en un proyecto de ley. Y de hecho, en un proyecto de ley hay un amplio capítulo sobre la parte económica, sobre el financiamiento. Y aquí se ha puesto mucho énfasis en el financiamiento, ¿ya? Y que el Estado debe darse financiamiento. Y entonces cuando me pongo a pensar sobre la crisis de las finanzas públicas que hoy en día enfrenta el Estado ecuatoriano, que enfrenta el gobierno, que enfrenta el país, y yo me pregunto de dónde saldrán los recursos, de dónde van a salir los recursos para financiar esa carga económica o ese financiamiento que con justicia la gente pide.
Si el año pasado, por ejemplo, como ustedes saben, para cerrar el presupuesto, el gobierno nacional tuvo que acudir a un nuevo endeudamiento público ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para poder sostener el presupuesto a diciembre del año 2020. Que si no tenía esos créditos, el gobierno no tenía cómo financiar el presupuesto del último trimestre del año 2020. ¿Ya? Entonces, y para el año 2021 tiene que seguir un poco en esa lógica. Y el Ecuador y el Estado tiene una deuda pública de 63.000 millones de dólares hoy en día. Entonces, esa es la pregunta central: ¿de dónde va a tener el Estado recursos para financiar lo que contemplan las leyes? Lo que le piden al Estado que financie los requerimientos que se dan para cada institución o que le solicita, ya sean las instituciones públicas o las instituciones privadas, ¿no? Entonces yo creo que la Asamblea también debería en estos meses que faltan entrar a hacer análisis mucho más profundos para dar, por ejemplo, un respaldo a los proyectos de ley y que se hacen ley y que salen de la Asamblea Nacional, también para el gobierno y también para el nuevo gobierno que viene a partir de mayo, ¿no? El 24 de mayo del presente año. Eh, y yo sí creo que la Asamblea y el país, ¿no? Y el Estado, los gobiernos, se van a ver obligados y tienen que estar obligados a hacer cambios del manejo de la política económica, a reestructurar la economía, a efectos de que estos proyectos de ley, que seguramente se van a hacer ley, tengan financiamiento. Porque imagínense, yo he escuchado hoy en la mañana con detenimiento las intervenciones de los señores invitados y también de los señores legisladores. Pero yo como recomendación humilde, sencilla, al Parlamento, ahí, uno estando en el Parlamento decir, ¿y de dónde habrán los recursos para financiar este proyecto de ley? Uno siempre tiene que preguntarse, ¿no? En la vida, lo que determina todo el sentido de la vida es la condición económica. Lo que determina todo el sentido de la vida de las personas es la condición económica, es la condición material. Entonces uno puede hablar bonitas cosas, puede decir muchas cosas, ¿no? Como las que hemos escuchado. Y digo, ¿y de dónde esto? ¿Y lo material y lo económico, en dónde está? Entonces, realmente eso sí preocupa. Una socióloga inglesa, eh, parafraseando a uno de los pensadores alemanes del siglo XIX, decía que la estructura económica de la sociedad determina todos sus demás aspectos, desde las relaciones sociales y las formas políticas hasta la ley, la moral y el conocimiento mismo. Entonces, en el Ecuador, las condiciones económicas, las condiciones materiales no están correctamente manejadas. Entonces, cuando observo el proyecto de ley y dicen que el Estado, por ejemplo, había uno de los planteamientos, inclusive en la intervención de uno de los invitados, que decía que el 5% de la tarifa de la telefonía celular, de la telefonía que estaba vigente para ellos, pero que ha sido suspendida, sugería de que se vuelva a restituir o pedía que se incorpore, por ejemplo, el 5% de la tarifa de la telefonía, entiendo también la telefonía celular, para poder financiar sus requerimientos económicos, su manejo presupuestario. La mayoría de ellas se han lamentado de que el presupuesto ha reducido al 50%, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a funcionar esas instituciones si se ha reducido ese presupuesto y el Estado no tiene plata porque sus finanzas públicas están quebradas? Las finanzas públicas del Estado ecuatoriano están quebradas. Entonces, señores asambleístas, yo diría que el aporte que se le puede dar al Ecuador es plantearle al gobierno, plantearle al Estado a que haga cambios en el manejo de la política económica, especialmente la economía de la explotación de los recursos naturales no renovables. Yo creo que si se hace cambios allí,
pueden contar este proyecto de ley y otros proyectos de ley pueden contar con el financiamiento, que es fundamental en cada una de las instituciones. Pueden contar con los recursos para financiar sus presupuestos y el Estado puede contar con recursos para financiar el presupuesto y para atender las demandas que le formulan, ya sea instituciones públicas o instituciones privadas como las que hoy estamos tratando. Una de ellas, por ejemplo, es el tema del manejo de la política económica del área petrolera o de la economía petrolera. ¿Cómo ha de ser justo que tengamos que pagar costos de producción de $38, de $41, de $58? Asambleísta Llanes, le pido por favor, si es tan amable, vaya concluyendo con su intervención. Yo lo concluyo. Yo diría que mi recomendación es, señor presidente, para concluir, es que se tiene que hacer una reestructura de la economía, de la explotación de los recursos no renovables, porque si no hacemos allí los cambios, el Estado no va a tener recursos ni siquiera para manejar su presupuesto, peor para atender demandas económicas como las que constan en este proyecto de ley. Y concluyo, esa reforma, esa reestructura económica tiene que ser en el área petrolera, en el área minera y en el área de la telefonía celular. Señor presidente y señores legisladores.